Doctor Leonardo Suero, ¿qué tenemos? Bueno, señores, tenemos en el día de esta tarde a un invitado de lujo que nos va a arrojar detalles sobre los actos de corrupción, los que se han condenado, los que están por condenarse, etcétera. Vamos a hablar con Julio César Tiburcio de la Rosa, quien es el presidente de ADOCO, una institución fundada en la República Dominicana para luchar en contra de los actos de corrupción administrativa. Buenas tardes, Julio César. Buenas tardes, complacido de poder compartir con ustedes en esta tarde de febrero, ya el segundo mes del año y a un año de las elecciones municipales, algo que lo hace más interesante. Julio César, el juez del séptimo juzgado de la instrucción, David Timoteo Peguero, le puso una sanción o una sentencia a Pagán y al señor Juan Esteban Suriel Suazo en un caso de 5 años con 2 años, vamos a decir, libre y otros 5 años con 3 años libre. ¿Cuál es tu parecer al respecto? ¿Esto fortalece o disminuye la lucha contra la corrupción? Bueno, a partir de lo que ha sido la experiencia en materia de condenas por actos de corrupción, pues nosotros celebramos que por primera vez en los últimos 20 años podamos exhibir ya un caso que no solamente se queda en lo que fue la aplicación de una condena de 5 años con 3 años suspendidos, que esto implica que hay que contabilizarle el tiempo que él estuvo en prisión preventiva. Si estuvo 1 año, pues tendrá que hacer 1 año, pero también eso es parte de la negociación porque puede perfectamente el juez de ejecución de la pena pues variarle que en vez de estar en una cárcel a pasar 8 o 6 meses, pues que termine en su casa. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, la condena por actos de corrupción, pues no solamente logran sancionar a aquel funcionario infractor, sino que envía un mensaje a los que están y a los que vendrán. Y por ello nosotros pues nos sentimos satisfechos por el hecho de que el Ministerio Público haya logrado encaminar un caso que, si bien en algunos momentos pues criticamos el accionar de que tuviera un interés más de que se le imponga como medida de coerción la prisión preventiva, pero ahora viendo los resultados de que el juez que conocía en audiencia preliminar la valoración de la prueba, pues dentro de lo que establece el Código Procesal Penal pudo condenar de entrada, que garantiza que la delación premiada de la que él fue beneficiado, con el hecho de que el Ministerio Público le haya pedido como condena 5 años y al mismo tiempo 3 años suspendido, pues significa de que este va a colaborar con el Ministerio Público para avalar las evidencias que posee el Ministerio Público para aquellos que fueron enviados a juicio de fondo, pues en juicio de fondo se le puede imponer una condena ejemplarizadora. Reitero, las condenas de corrupción tienen un efecto doble, el de establecer la condena, resarcir parte de los daños, porque la condena también implica la devolución de bienes obtenidos de manera ilícita, y al mismo tiempo ya establece a través de la confesión la responsabilidad de un funcionario que fue allí para servir y no para servirse, pero manda el mensaje de que los que están ahora, que probablemente estén acometiendo los mismos actos de Pagán, sepan que al salir van a correr la misma suerte, y por ello nosotros valoramos de positivo este paso que se ha dado en el día de hoy. Cuando vemos, te mencionó que en los últimos 20 años este es un adelanto. ¿Qué lectura tiene, vamos a decir, sin contabilizar esta gestión o involucrándola también,
¿Cómo está República Dominicana en términos de lucha contra la corrupción? Entre los países más corruptos. La República Dominicana en el ranking de Transparencia Internacional obtuvo 32 puntos de 100, conjuntamente con Guatemala, Honduras, México, Haití, Nicaragua, Venezuela, que están entre los países que no han dado ninguna anotación de avance en materia de lucha contra la corrupción. Esa puntuación, en comparación con la del 2020, que fue de 28 puntos, y en el 2021 fue de 30 puntos, al obtener 32 puntos, pues algunos agentes del gobierno lo celebraron. Nosotros no lo celebramos porque nosotros decimos, ¿por qué no ubicarnos como Uruguay, que tiene unos 70 puntos, al igual que Chile, unos 67, y Costa Rica, unos 65? Y nosotros tenemos 32, pero que habíamos tenido 33 en el 2015, y en el 2020, en el 2012, 32, y en el 2014, 32. Entonces, seguimos quemándonos en lucha contra la corrupción. Doctor, en otras palabras, un estudiante que está celebrando que se quemó, que no pasó la materia. Exacto. Entonces Pagán pagó. A mí me preocupa. No pagó como debería, pero pagó algo. Doctor, mira, en el fondo yo siento que aquí se incentiva la corrupción, y va incentivada de la misma aplicación de la ley. Porque el que ha robado mucho, yo no estoy diciendo que fulano robó, el que se ha robado mucho tiene con qué pagar los procesos, y que al final el pueblo que conoce a esos individuos, que lo vio como andaban en chancleto desbaratado, lo vio que al entrar a un cargo público salió multimillonario, hace una cárcel y queda rico él y su familia. Entonces aquí no siente usted que desde la misma ley hay una intención de incentivar a los robos, al latrocinio de las cosas públicas? Bueno, desde el punto de vista de la configuración de la ley penal, del Código Penal, el Código Penal establece o procura el objeto de sancionar, pero también de prevenir. Y por ello hay una clasificación de las penas a partir de lo que es la división de las infracciones, que comienza precisamente con infracción, delitos y crímenes. Los crímenes de corrupción, que lamentablemente en la República Dominicana tiene que llegarse a que un caso sea muy notorio para lograr que haya una sanción, porque han fallado los niveles de control, los mecanismos de control para evitar la corrupción, la esencia. Y por eso decía anteriormente que el objeto de la pena no es solamente sancionar al infractor, sino prevenir. Y de hecho, esa característica, esa particularidad de la pena ejerce una función efectiva en uno. Nosotros salimos ahora mismo y nos detenemos en la luz roja, y puedes tú ir afanado rápido y tú te paras, tú no la violas. ¿Por qué? Porque hay un componente moral que te dice que si tú la violas, primero estás faltando a lo que a ti te enseñaron de que debes respetar, pero también sabe que puede aparecer un agente de la DGC e imponerte una contravención. Entonces ese es el elemento moral que ejerce la pena. Tú sabes, si hago esto tengo un castigo. Cuando niños nosotros nos absteníamos de cometer algunas acciones porque sabíamos que teníamos consecuencias. Ahora, ¿qué ha pasado? Que aquí no es que se incentiva, sino que ha fallado el sistema de consecuencias, comenzando por los gobernantes. Aquí tenemos 5 diputados que han sido sindicados por temas de narcotráfico, pero no solamente eso, sino aquí hay un diputado que fue detenido en los Estados Unidos para no extraditarlo. El gobierno, prevaleciéndose de su condición, le dijo: mira, vete a Miami y te van a apresar allá.
no te vamos a apresar aquí y a extraditarte, que era lo que correspondía. Sin embargo, sigue saliendo el salario de él. Es decir, no ha existido Entonces, una sanción de tipo moral. Bueno, el estamento del Estado, que es el Congreso, ha debido a la Cámara de Diputados establecer La atención un mecanismo de consecuencias. Bueno, no lo ha sí, hecho. Si el tribunal en Miami te libera, yo te devuelvo todo tu salario, tan sencillo Pero como por lo eso. menos una suspensión. Exacto. Pero también el partido, Ay, hombre. si debe predicar con la moral que exigía, debió, bueno, mire, ya, porque no es que la mujer del César sea seria, sino que lo aparente. Es que desde que hay un cuestionamiento, que nosotros vemos en otros países, que un hijo de un ministro cometió una infracción y el ministro renuncia en Europa. ¿Por qué? Porque es que se supone que una persona pública debe tener la capacidad de regir su hogar. Y si usted permitió que un hijo suyo ande manejando drogado y usted lo dejó, pues lo menos que usted puede hacer es renunciar, dimitir. Aquí no hay cultura Julio de eso. César, ¿tú crees que a partir de esta decisión del juez del séptimo juzgado de la instrucción, David Timoteo Peguero, de emitir una sentencia condenando ya a las dos personas que han sido sindicadas y bien analizadas por ti el tema, pudiésemos los dominicanos abrigar la esperanza de que los 20 y tantos más coimputados que han Claro. sido mandados a juicio de fondo sean condenados y que no se imponga el conciliambo político, la negociación, la trapisonda por debajo? Porque recuerda lo siguiente, aquí se encontró un expresidente con el presidente de la República en una funeraria, y eso sacó a la palestra pública una serie de comentarios que son subjetivos, pero de alguna manera se habló de que había algún tipo de acuerdo para liberar a sus Mira, hermanos. yo creo que eso fue coincidencia, porque recordemos que ya el periodo para el cual le fue impuesta la medida de coerción había vencido. Ya 18 meses, no tenía más nada que hacer el juez. Para mí eso fue una coincidencia. El hecho de que ya el juez de la instrucción no haya esperado o remitido al juez de fondo, al tribunal de fondo, el caso Pagán, y él mismo, que está dentro de las atribuciones que le prevé el Código Procesal Penal, porque era un penal abreviado, Sí. él impone la condena. ¿Qué significa eso? Esos 3 años de suspensión es el hilo que tiene el Ministerio Público para, si él no colabora como se comprometió, alarlo, porque ya tiene una condena. Sí. Pagán tiene que establecer, ratificar todas las pruebas testimoniales que le aportó al Ministerio Público de que él recibió orden, de que él entregó, de que él recibió dinero y de que él compró. Entonces ya... ¿No habría que redoblar la vigilancia alrededor de Pagán? Naturalmente, Porque tú sabes claro. que lo pueden hasta envenenar. Claro que sí, no. A él y a Suazo. No, él es un actor de primera línea, que el Estado está en la obligación de garantizar su integridad. Pero lamentablemente, penosamente, ya él es un muerto civil, tiene una condena, un muerto moral. Sus nietos, tataranietos van a cargar ¿Usted cree? con eso. En este país. Aquí se ha pedido a narcotraficantes, confieso, que llevarlo a la presidencia y todo. No, mira, hoy día, ya con esta dinámica de comunicación, ya eso corre mucho, y yo no me hubiese sentido bien moralmente si me hubiesen dicho, o si yo me hubiese enterado que mi abuelo o mi papá habían sido condenados por ladrón. O sea, nadie quisiera Julio tener César, eso. en los interrogatorios ha sido mencionado en varias ocasiones el expresidente Danilo Medina. Tú eres un hombre acucioso, tú eres un hombre bien enterado. ¿Entiendes tú que lo han chanceado, que lo han dejado fuera y que debió haber sido arrastrado en la acusación? No, mira, el tema de los presidentes, recordemos que estamos en un país presidencialista donde el
el presidente de la República tiene que intervenir prácticamente en todas las decisiones. Pero de ahí a que el presidente tome de manera deliberada acciones para beneficiarse con actos de ratería, muchos de ellos, porque el presidente tiene la potestad de agenciarse recursos, si así lo quisiere, de diferentes formas, dándole el beneficio a los presidentes, no a Danilo Medina, a Leonel, a Hipólito, al propio Luis Abinader. Aquí son muchas cosas que se hacen en nombre de los presidentes y donde está y forma parte de la debilidad, porque por ejemplo Alexis Medina y su otro hermano que activaban mucho, llegaron a ir a instituciones donde ellos no tuvieron éxito, donde habían funcionarios, no, tú eres hermano del presidente, pero tú quieres concursa. Yo tengo el testimonio de un ministro que Alexis fue, mira que yo no concursa, si tú concursas y ganaste no hay problema. Los hay. Ahora hay muchas personas sin capacidad y sobre todo sin la interesa moral de que iba el hermano del presidente y hacían, y eso no significa que el presidente lo mandaba. En lo absoluto, los presidentes son presidentes porque no son brutos. Pero hay una cosa, y llegan por algo y saben que hay mecanismos de cómo resolver situaciones que no sea en esos actos de ratería. Lo que pasa es que Pagán llegó ahí promovido por un funcionario que sí debería señalarse cuál fue el funcionario, y respondía a la directriz de ese funcionario que estaba en Palacio. En consecuencia, muy cerca del presidente. Cerca del presidente, claro. Nada habían dos personas. Ahí está el señor del Ajo y Barnabá Collins. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es Barnabá Collins? El ministro de la presidencia, que parece mucho. Ay, no, ese amigo mío, no, ese era. Bueno, el del Ajo. Era de los padrinos de Pagán. A montarlo, yo lo he señalado aquí varias veces, de que estando en el poder, lo vi yo varias veces empujando un carrito de un supermercado y andando. Ojalá el gobierno de Danilo Medina hubiese tenido 5 montalos. Pero hay una cosa, Tiburcio, porque cuando mencionas que hay funcionarios o hubo ministros que se empantalonaron y dijeron, no, tú eres hermano del presidente, concursa. O sea, de alguna manera u otra, más ese dato que está dando, pues el presidente de turno sabía lo que se estaba pasando con su hermano. Los presidentes saben lo que pasa alrededor suyo, sabe lo que pasa alrededor suyo y sabe lo que no pasa. Pero también no es verdad que los presidentes saben todo lo que pasa. Los presidentes lo constriñen, ¿no? Los presidentes hay un anillo. Los presidentes llega un momento en que los cercan. Yo viví una experiencia con un embajador de Ecuador en el país, que al cabo de unos 10 años él era embajador de Ecuador ante la OEA, y en uno de los eventos que yo participaba, invitado por el Banco Mundial y USAID, cuando nos presentamos ante el secretario de la OEA, entonces el expresidente de Colombia, César Gaviria, que yo me recuerdo 2 eventos, que fue cuando me presenté como de República Dominicana. César Gaviria me habló, me dijo, República Dominicana, cuando yo en la presidencia estaba estresado, me serví un trago de whisky y escuchaba a Juan Luis Guerra. Eso me llenó de emoción. Y el embajador de Ecuador me dijo, eso fue en el año 2000, Balaguer estaba vivo. ¿Y cómo está Balaguer? Yo está ahí reducido. Me dice, a mí me llamó la atención que cuando yo fui a presentar cartas credenciales, él en una parte me dio a leer un papel. Y el papel, y usted recuerda que decía, el papel decía mire, fulano, es fulana, hija de fulano, que había sido secretario suyo, esto y esto. Yo no tengo casa, esto. Y Balaguer llamó a alguien y le encomendó que le resolviera.
¿cuál es la moraleja de eso? Que Balaguer sabía que hay cosas que se ocultan, como a todos los presidentes, y él tomó ese papel que tenía como otros, y como es una persona que llega, que no tiene ningún tipo de contaminación, que no conoce a nadie, le va a decir lo que hay. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre con los presidentes? Los presidentes mandan a abrir 2 puertas, y al que mandan a abrir 2 puertas abre 5. Sí. 3 de él. Sí. Entonces, hay cosas, no es verdad que el presidente es el hombre más enterado. Entonces, hay una situación, el presidente está en el gobierno, un hermano va donde un ministro que también está en lo suyo, porque no hay que estar... ¿Qué es el caso de Alexis Medina? Exactamente, no es verdad, porque ve una oportunidad, tiene el padrinazgo de que un hermano del presidente, que en un momento determinado que se tenga que tomar una decisión, si el hermano le dice, mira, pero fulano, él está haciendo el trabajo bien, eso es chisme, una cosa. Tú ves, tiene su incidencia, pero de ahí a imputarle a un expresidente responsabilidad donde no hay evidencia probatoria de que él ordenó mediante una carta hagan tal cosa, eso sería politizar los casos judiciales. Y que es fuerte porque tú estás hablando también, o sea, estamos hablando del hermano, pero ¿y quién estaba detrás del pegadito? Efectivamente, claro. Julio César, la narcopolítica ha permeado a la sociedad dominicana y se sabe que hay varios pedidos en extradición de gente que tienen cuentas pendientes con los norteamericanos y que de alguna forma u otra no lo han extraditado. ¿Cuál es la traba? ¿Cuál es el problema? Es que la narcopolítica hace tiempo que penetró la actividad política en la República Dominicana, y los partidos que procuran el poder de una forma u otra tienen que recibir recursos, porque es un recurso fresco y sin ningún tipo de control, en funda negra que lo entregan. Entonces, un partido que su vocación es llegar al poder no mira de dónde proviene ni cuál es el origen de pero según los mentideros, hubo gente que aportó para la política, narcotraficantes, bajo el subterfugio de que le iban a resguardar o cubrirle su ruta de narcotráfico, y que fueron tumbados en el camino. Cometieron el error de confiar en política. Doctor, muchas gracias, doctor. Una palabra final, doctor. No, nada, esperar. Es un mundo que lo está mirando. No, esperar a ver qué pasa con los nuevos casos de corrupción que se están ventilando, que uno aspira a que reciban la debida sanción. La fundación va bien. Estamos bien, por suerte sobrevivimos a los embates del día a día, pero vamos marchando, haciendo lo que nos corresponde. Muy bien. Gracias, doctor.